No me voy a guardar absolutamente nada de todo el proceso que viví buscando mi embarazo, en mi embarazo, y de cómo mi esposo y yo vivimos un proceso demasiado duro, pero de verdad con un propósito gigante, que es entender que los planes de Dios siempre van a ser mayores. Acá vamos a hablar sobre la sobrenaturalidad de Dios, la importancia incluso de qué hacer en esas situaciones difíciles, y hoy vengo específicamente a contarte cada parte de mi historia, porque sé que puede ser de gran bendición para tu vida, y también porque me han preguntado un montón en Instagram. En Instagram me preguntan todo el tiempo, y yo dije, bueno, voy a hacer un respectivo serie y capítulos hablando exclusivamente sobre este tema, porque amo hablar de esto. Y sin más, si no me conoces, obviamente, mi nombre es Lina Giraldo. Quiero que sepas que estoy 100% comprometida en ayudarte a mejorar tu relación con el Espíritu Santo, con Dios. Siento que tengo un propósito muy grande, y aquí estás por algo en especial. Yo siento que no es casualidad en absoluto que hayas llegado acá. Si estás pasando por una situación similar, siento mucho que lo estés pasando, pero sí puedo decirte que hay algo más allá del final del túnel. Hay algo más allá que Dios está esperando que tú recibas, solamente que necesitas entender el proceso, necesitas comprender cuál es la voluntad de Dios y entender que Él no ha soltado el control. Este es el episodio número 1 de esta serie de embarazo. Bienvenida a nuestra Girl Talk, que son nuestros espacios donde hablamos, y hoy vamos a hablar exclusivamente sobre este proceso. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? Son tantas cosas, de verdad, son tantas cosas, pero bueno, al día de hoy, mi esposo y yo llevamos aproximadamente 3 años y medio, ok, bien hasta ahí. Hoy puedo decir que literalmente mi esposo ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Es más, la segunda mejor decisión de mi vida. La primera fue recibir a Cristo. Y hoy puedo decir que hace mucho tiempo yo pensaba que uno tenía como su alma gemela, ¿no? O sea, como que su alma gemela, como en algún momento estará esa alma gemela. Hoy puedo decir que no, que específicamente Dios es un Dios muy bueno, que puede darte la opción y el libre albedrío de elegir. Y cuando tú eliges a tu esposo o a tu esposa, no solo la eliges para ti, o sea, ya con 3 años y medio y un bebé en nuestro hogar, hoy puedo decir, no solo elijo para mí, para mi matrimonio, sino para mis hijos, y determinar qué tipo de papá elijo para mis hijos, pues hace un cambio total. O sea, como que tener visión en unos años de cómo será este hombre o esta mujer siendo mamá o papá de mis hijos, puede ayudarte mucho a elegir la persona que Dios quiere para tu vida. Ojo, no me quiero desviar del tema. Entonces, llevamos 3 años y medio, y bueno, Dios había colocado en nuestro corazón como el empezar a buscar bebé. Ahora, hablamos de una preparación. Yo tuve una preparación tanto física como mental. Física, yo decidí bajar de peso en ese momento. Yo en ese tiempo bajé 10 kilos. Hoy, en este momento donde me ves, estoy en mi posparto y estoy volviendo a retomar como buenos hábitos alimenticios, estar súper juiciosa en el ejercicio. Porque yo digo, yo obviamente que yo recuperé los kilos que yo tenía antes, pero yo sigo insistiendo en que incluso en la lactancia, incluso en el posparto, con ayuda del Espíritu Santo y con la disciplina y constancia, que yo puedo volver a bajar esos 10 kilos. Más sin embargo, yo me preparé así físicamente, porque a mí siempre me decían, en el médico me decían, tú estás como, no es que estés en la obesidad, pero si estás como en el límite de que si lo pasas ya tienes que bajar de peso. Y era algo que yo no quería para mi embarazo, porque seamos sinceros, o sea, uno en el embarazo aumenta un montón de peso. Y en ese momento yo le dije a mi esposo, ok, me voy a poner la 10 en la alimentación, me voy a poner la 10 en entender cómo es mi cuerpo, qué necesito, porque es básicamente, yo digo, es el 90% es alimentación, el 10% es ejercicio. Pero bueno, así bajé 10 kilos, entonces preparé mi cuerpo y también estuve haciéndome unos estudios. Pero resulta que haciéndome esos estudios, en uno de esos
A ver, contexto. Yo me caso con mi esposo y a los 2, 3 meses a mí me hacen un examen y en ese examen me diagnostican uno de los, ovario poliquístico. ¿Qué pasa? Que era demasiado grande. O sea, era como, no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, pero era demasiado, demasiado grande al punto de que era muy difícil. O sea, ya tenía el 50, como por decir, como si hablamos en porcentajes, era como que yo tenía ahí inicial 50% menos probabilidades de quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque había uno con muchísimos quistes, o sea, era como uno así gigante y el otro así pequeñito. Y siempre me decían que el tratamiento eran las pastillas anticonceptivas. Yo la verdad no estaba de acuerdo. Bueno, eso es tema para otro video. Pero eso pasó cuando teníamos 2, 3 meses de casados con mi esposo. Claro, o sea, a nosotros nos dio muy duro porque, claro, nuestro sueño siempre ha sido como ser papás, que no sabíamos cuándo, pero siempre ha sido nuestro sueño. Y de una u otra manera, como que un día en oración, yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Dios? Listo, te entrego esto, pero yo creo que tú vas a hacer ese milagro. Y un día en oración Dios me dijo literalmente, vas a dejar de tomar esas pastas anticonceptivas. Y yo, Axel. Y me dijo, si ese es el tratamiento que te dice el doctor, yo voy a hacer tu tratamiento y yo voy a ser tu sanador. Y yo digo, listo, te creo, Dios. ¿Sabes qué? Dejo de tomar esas pastas y en efecto las dejé de tomar. O sea, en realidad yo duré tomándome esas pastas como 2 meses en toda mi vida, literal. Y de ahí las dejé. Empezamos a utilizar otro método de planificación no hormonal, o sea, nada que tuviese hormonas, pues. Y bueno, listo, seguimos nosotros con nuestro matrimonio y demás. Cuando empezamos a buscar el bebé, que bajé los 10 kilos, empezamos con los exámenes y demás, todos los doctores nos decían que era poco probable por el mismo tema, hasta que una ginecóloga que tuvimos dijo, bueno, vamos a volver a hacer ese examen, a ver cómo nos va. Ahí ya había pasado aproximadamente 2 años y medio. Sí, como 2 años y medio de ese diagnóstico que nos habían dado. Porque es que todos los doctores decían, es que es muy difícil. No me acuerdo bien qué era exactamente el nombre de lo que me decían, porque yo decido, mi mente decidió ignorarlo. O sea, como no, Dios va a hacer el milagro. Listo. Llegamos a esa ginecóloga y ella nos manda los exámenes nuevamente, y entre esos ese examen que es horrible, es una ecografía por allá horrible, pero me lo volvieron a hacer y en efecto sucedió el milagro. En efecto, mis 2 ovarios estaban completamente sanos y fue difícil creerlo para mí en ese momento, porque una semana antes de que sucediera eso, yo le había dicho a mi esposo, a mí se me hace a veces difícil ver un Dios sanador con mi propio cuerpo. Yo sé que Dios puede sanar cánceres y lo ha hecho, incluso, gloria a Dios, Él me ha usado para eso. Pero a mí se me hacía muy difícil creerlo para mi vida, para mi cuerpo como tal. Y una semana después fue que nos dan ese diagnóstico nuevo de que tranquila, o sea, tu sistema reproductor está 10 de 10. Y yo, pero ¿cómo si a mí me dijeron que tenía una bolota gigante en el útero, en mi sistema reproductor? O sea, listo. Ahí yo, wow, o sea, Dios, wow, de verdad, gloria a Dios, listo, te creo, no sé qué, Ahí empezamos a hacer los exámenes. De resto, todo salió súper bien. Obviamente que yo tenía muchísimo miedo, mi esposo también. Como que, a ver, ¿cómo te explico? Tú nunca estás preparado o sea, tú nunca estás como, ya, listo, me siento súper listo para ser papá. O sea, no. Y siento que uno muchas veces veo muchas parejas reflejadas en nosotros en ese momento que les da miedo ser papás porque no se sienten preparados, porque sienten que necesitan primero terminar X o Y cosa en su vida, X o Y proyecto, tener X o Y dinero, comprar X casa, carro, no sé qué están esperando. Pero hoy puedo decir que nunca uno está preparado. Solamente es tomar la decisión y creerle al Señor. Listo. No, entonces hicimos esos exámenes y empezamos a preguntarles a varios amigos nuestros, así como a varios amiguitos nuestros, de cómo les había ido específicamente pues buscando bebé. Y en efecto, la mayoría de los que les preguntábamos literalmente se demoraron 1 año buscando a su bebé. Entonces nosotros dijimos, sumémosle que
los doctores decían que era difícil que nosotros quedáramos en embarazo. O sea, nunca nos dieron un diagnóstico de infertilidad o que no podíamos tener hijos, pero sí nos decían constante, incluso recién casados, que iba a ser muy difícil. Y es difícil cuando uno decide creerle a los médicos y no en la última palabra que la tiene el Señor. Y en efecto, pues nosotros dijimos, bueno, si ellos que no tenían ningún diagnóstico, nada, eran todos súper saludables, por decirlo así, su sistema reproductor estaba 10 de 10, demoraron un año en tener ese bebé o en concebir, pues nosotros más o menos podríamos estar durando eso. Mira, amiga, cuando Dios dice ya, es ya. Y en efecto, una de las cosas que empezamos a prepararnos fue que nosotros empezamos a tener o pagar la prepagada, que es el sistema, como un sistema de salud mejor acá en Colombia, pues para, incluso lo empezamos a hacer antes del embarazo, porque dijimos, necesitamos como todo el proceso del embarazo y el parto y demás, pues que sea en un buen sistema de salud, que aquí en Colombia se llama la prepagada. Listo. Así nos empezamos a preparar. Y un día, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en mayo, aproximadamente finales de mayo, nosotros dijimos, bueno, empecemos a tratar de quedar en embarazo. Y yo siento que una de las cosas que a mí nos ayudó muchísimo, por lo menos más que todo a mi cuerpo, diría yo, es como que yo me lo tomé con muchísima calma, con muchísimo relajo. ¡Ah! Se fue la luz y se apagó y se fue. Es que está lloviendo, pero bueno, volvemos aquí. Y claro, entonces de una u otra manera yo decidí como que en el proceso de buscar el embarazo, yo dije a mi esposo, me lo va a tomar con demasiada calma. Es decir, si intentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces si no quedamos en embarazo, voy a estar tranquila. ¿Por qué? Porque una de mis motivaciones era que yo estaba muy juiciosa en el tema del ciclismo. Entonces nosotros estábamos saliendo súper constante, yo estaba teniendo muchos PRs, o sea, cada vez mejoraba mi rendimiento. Entonces mi mentalidad fue, cada mes que yo no quede en embarazo, va a ser un mes donde le voy a meter mucho la ficha al ciclismo y me voy a relajar. Y yo siento que esa fue la clave, como de ayudarle a mi cuerpo a no estresarse, porque he escuchado muchísimo que a mucha mujer le cuesta mucho quedar en embarazo por el mismo estrés de que querer quedar en el embarazo. Y en efecto, yo dije, me voy a relajar, o sea, de verdad voy a tomarlo súper con calma. Y obviamente el milagro de Dios. Entonces me acuerdo mucho que en una semana dijimos, listo, intentémoslo. Ese mismo día quedamos en embarazo. Amigos, creo que me tomé el tema serio de relajarme. Y fue una locura porque yo soy demasiado puntual en mi periodo. O sea, a mí mi periodo me llegaba el día que tenía que llegar, y si no me llegaba ese día, me llegaba antes. Listo. ¿Por qué? Porque yo nunca, solo en toda mi vida, solo he consumido para temas de planificación y hormonas, solamente lo he hecho 2 meses en toda mi vida, que fue recién casada. Y siento que mi cuerpo siempre ha estado regulado. Entonces, por ese lado, súper tranquila, súper relajada. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos a tener como a ponernos en la tarea. Obviamente yo ahí en ese momento no sabía, pusimos en la tarea síntomas y eso. A mí me gustaba mucho el pollo asado, demasiado, o sea, en exceso me gustaba el pollo asado. Y en esas semanitas me empezó a gustar mucho más y empecé a comer muchísimo más pollo asado, como que todo el tiempo quería pollo asado. Eso puede ser como un síntoma, pero que yo diga, mira, tuve náuseas y por eso fue que fui y me hice la prueba de embarazo. No, realmente no fue así. Lo que sí fue que a mí me tenían que llegar X día y llevaba 2 días de retraso y no me llegaba. Y yo, oh my God, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ahí fue que yo fui y compré
unas pruebas de embarazo y decidí hacérmelas solita porque yo dije, si yo me hago las pruebas de embarazo junto a mi esposo, siento que él se va a ilusionar si sale negativo, entonces prefiero como ilusionarme sola yo. Si sale negativo ya, pues no, ya, o sea, como que me hago la prueba negativo y listo, no pasó nada. Pero sí, entonces sería mucho más lindo porque llegaría a ser, pues esa sorpresa, ¿no? Como, oye, mira, te tengo la sorpresa. Y esta fue mi reacción cuando me enteré que estaba embarazada. Tengo 2 días de retraso. Mi esposo en este momento está dando una clase. Pero que se te por favor, los 100.000 que tenía trabajo. Pone aquí al final del año en diciembre, Lina va y le dice a la señorita, ¿cuál fue la rentabilidad de este año? Y la señorita le dice, usted tuvo como así. O sea que ese millón interesante. Entonces, capital de la saca 1.339.000 pesos. Al final del año obtuvo 9.800.000. Al final de o si usted haga de cuenta que usted con el dinero de su bolsillo, 500.000 pesos, lo que deberíamos tomar, que se lo voy a explicar para que les quede súper clarito. Disponible para pagar la deuda, la rentabilidad que le da la inversión, el resultado de los intereses, y aquí en este caso, el dinero que está debiendo de los intereses que le da esa deuda durante el año. Pagar de una vez los 10 millones de pesos para que no le produzca o no tenga que sacar. A tener en cuenta. Claro, la emoción del momento era increíble. Claro, en ese momento mi esposo estaba dando la clase. Es la hora literalmente de decirle a mi esposo. Y yo me fui corriendo a buscar. Eso era aproximadamente las 8:30 de la noche. Y estaba corriendo a buscar como ese algo para contarle a mi esposo que estaba en embarazo. Y conseguí, fue una toallita en un supermercado, una toalla de bebé. ¿Qué más conseguí? Como un muñequito, como un osito de esos que son llamadientes, que se llaman, o sea, que es para morder, que los bebés muerdan cuando les está saliendo los dientecitos. Y ya, y le hice como una carta que decía, hola papi, y le puse en la caja, le puse como la prueba de embarazo y todo. Y claro, los nervios al mil, o sea, tú no te imaginas, o sea, en ese momento todo mi mundo se ha volcado al revés, o sea, todo al revés, porque como que, Dios mío, esto tan rápido, o sea, como que yo me esperaba que esto iba a ser como que iba a tardar muchísimo más, pero bueno, así fue la voluntad de Dios. Esta fue la reacción de mi esposo. Momento que me encontré una Biblia chiquitica que no había visto antes. ¿Dónde? Ahí en la caja. Pero adivina cómo es. ¿Estamos embarazados? Ay, gracias. Estamos embarazados. Ay, gracias, Dios. Wow. Vas a tener un humano pequeño. Ay, gracias, Dios. Ay, gracias. Ay, yo tenía amor, yo tenía la niña, te amo. Coco, mira, tú eres Coco, consciente. ¿qué te sucede? Vas a ser hermano mayor. Dios, gracias, qué rápido, Dios. Fue muy rápido. Rápido, estamos embarazados. Wow, Dios, gracias. Y desde ya lo bendecimos. Ay, Coco. Coco, ahora también por ti, mi amor. Y Señor, te entregamos. Ese bebé está cubierto con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, y declaramos que de generación en generación, Señor, se va a estar dando, Señor, bendición, Señor, sobrenatural. Y declaramos, Señor, que ese bebé viene sano, Señor. Te amo. Felicidades. Felicidades, mi amor. No va a poder dormir. Yo ya dormí en la tarde. La mamá está embarazada, mira. ¿Qué opinas, Coco? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Te gustó o no te Estás gustó? moviendo la colita. Estoy muy feliz. No. Te bendigo, te amo, te adoro con todo mi corazón.
Obviamente que lloramos ese día, o esa noche yo no pude dormir de solo pensar que en mi vientre ya había literalmente un bebé, o sea que ya había un corazón latiendo, que ya en ese momento pues tenía algo ahí y todavía como que no lo procesaba. Y en efecto yo estaba súper feliz porque yo decía, no me va a dar nada, o sea, mira, ya tengo 3 semanas y no me ha dado ni náuseas, ni mareos, ni vómitos, o sea, porque ¿qué pasa? Antes de todo eso, me acuerdo mucho recién casada, yo le decía a mi esposo, yo aspiro de verdad a que cuando esté en embarazo no tenga como esos síntomas. Yo le pido al Señor que no tenga esos síntomas y que los tenga mi esposo, porque yo he escuchado muchísimas historias de mujeres que están en embarazo, no tienen ningún síntoma, pero el esposo los tiene todos, náuseas, mareos, todo. Y esa noche obviamente no dormí, en lo absoluto no dormí, estuve súper pensativa, y ahora que vendrá camino, serán niños, serán niñas, Señor, que venga bien, Dios, y ahora aquí empieza el corazón de madre, que eso es algo que yo nunca había experimentado, y es ese corazón de, Dios mío, de verdad, necesito, Dios, por favor, que venga sano o sana. Señor, por favor, que tú seas obrando. Señor, por favor, que tú te manifiestes. Señor, que todo salga bien en el embarazo. O sea, esa es como tu oración y tu temor de ese momento. Y empezamos como a buscar entonces los médicos, como bueno, listo, vamos a empezar a ir al médico para ver cuál es el proceso a seguir. Y como a los 3 días nos fuimos a cita con la ginecóloga y le dijimos, hola, mira, ¿te acuerdas que nos hicimos exámenes para quedar en embarazo hace como una semana? Pues bueno, mira, ya estamos en embarazo. Y ella fue listo. Entonces dijo, están súper tempranitos, es decir, aún está súper pequeño el embrión, entonces lo que van a hacer es, van a esperar este tiempito y se van a volver a hacer la prueba en sangre para ver si ha crecido la hormona HCG, que es la hormona del embarazo, y así proseguimos. Después de ese examen, vamos a proseguir con la primera ecografía, que es la ecografía de las 5 semanas. Entonces nosotros, listo, hágale. Mira, la espera más larga de mi vida. Yo todo el tiempo quería ya saber. Yo tenía ganas de irme por allá para una ecografía particular y que me hicieran la ecografía. Pero dijimos, no, esperemos tranquilo, como creamos en el Señor. Vamos a estar tranquilos de que en 5 semanas, o sea, cuando tenga 5 semanas, vamos a tomar esa ecografía. Y en efecto, fuimos a hacernos la ecografía. Y bueno, ahí básicamente como el bebé o el embrión era tan pequeñito, no se podía ver. O sea, literalmente no se podía ver porque ¿cómo te explico? Como que lo primero que se forma es el saco embrionario, creo que se llama. No recuerdo. Es como lo que próximamente, más adelante, será como la placenta y todo lo que va a cubrir el bebé. Pero lo que se va formando primero, yo me acuerdo mucho que en esa ecografía se veía una bolita así y se supone que adentro estaba el bebé o el embrión, pero era tan bebé, tan chiquito que no se veía. Y ahí fue que nos dijeron, mira, en este momento es un embarazo incierto. ¿Qué es un embarazo incierto? Un embarazo que prácticamente, pues, no sabemos si tiene viabilidad o no. Entonces, ¿qué se necesita? Esperar. Entonces nos dijeron, vengan en 15 días y revisamos si hay vida o no hay vida. Que te digan eso. Dios mío. Ok, vamos, o sea, son 15 días largos, o sea, listo, dijimos listo, en el nombre de Jesús hay vida y creemos. Entonces ahí empecé un proceso de oración. En el nombre de Jesús yo declaro que en mi vientre hay vida, declaro que traes abundancia y prosperidad a mi vientre, Dios, declaro que traes vida, espíritu de vida sobre este bebé que está acá. Y bueno, seguí ya con mi vida, obviamente como estaba muy juiciosa con el ciclismo, traté o lo seguí dentro de la casa. Entonces empezaba a hacer el simulador dentro de la casa, y
pasaron los 15 días. Entonces, sí, o sea, fuimos a la primera ecografía 5 semanas, a los 15 días, o sea, en la semana 7, nos hicimos la ecografía. Pero hubo buenas noticias y hubo no tan buenas noticias. La primera buena noticia fue que en efecto sí había embrión. En efecto ya estaba el corazón. Y esa fue la primera vez que escuchamos el corazón de bebé. Mira, mi corazón, al escuchar su corazón, me palpitaba al 1000. Yo no podía creerlo. Estaba súper emocionada. Era como una locura. O sea, de verdad, era la mejor sensación de mi vida. Mi esposo y yo nos miramos con una emoción de, o sea, sí está ahí, o sea, sí hay un embrión, y más después de que el doctor era como embarazo incierto. Nosotros como, bueno, pero ahí empezó un proceso, porque ella nos dijo, bueno, veo todo muy bien, veo el saco muy bien, veo el embrión dentro del saco, efectivamente el corazón está latiendo, y eso latía súper rápido, eso parecía como un caballito corriendo, muy lindo. Pero entonces al final de la ecografía llega y nos dice, pero veo algo. Y yo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y me dijo, veo que tienes un hematoma. Y básicamente un hematoma es como un pequeño desprendimiento que se tiene el bebé. Entonces ponle cuidado, o sea, es como acá está el saco gestacional, adentro el embrión, pero aquí, como por los lados de arribita, pues hay como un pequeño desgarre. Y yo, y me preguntó, ¿tú has sangrado? Y yo, no, mira que no. Ok, ¿has hecho esfuerzo? ¿Has levantado cosas pesadas? Y yo, no, o sea, como que el único medio esfuerzo es como la cicla, y eso que estaba andando súper suave dentro de la casa con el simulador. Entonces ella dijo, no, o sea, llévale esta ecografía a tu ginecólogo y cuéntale como lo que vimos, no sé qué. Y ahí quedamos como en stand-by, o sea, como, oh my God, ¿qué está pasando? Llegamos ante el ginecólogo esa misma noche. Decidimos tomar cualquier ginecólogo, o sea, como que tomamos la cita, cualquier cita disponible, no el ginecólogo que nos llevaba al proceso, sino cualquier cita disponible, y nos tocó con un ginecólogo, la verdad, demasiado pesimista, o sea, al punto de decirnos como, ustedes están en una, ¿cómo fue que nos dijo? Están en una amenaza de aborto, así fue. O sea, están en una amenaza de aborto, ya sangraste, muy probablemente sangres. Y yo, no, y yo me acuerdo mucho que los dos, en el nombre de Jesús no va a sangrar. Y no, así él decía, pero es que es muy probable. Yo, no, en el nombre de Jesús no vamos a sangrar, no. Y ahí empezó como la prueba, porque él nos dijo, necesito que te quedes absolutamente quieta, te voy a poner en incapacidad. Y yo, o sea, de pronto como que en ese momento yo no veía la magnitud de la cosa. Espérate, le bajo un poquito el volumen acá al fuego, que está haciendo un calor. Claro, entonces yo no veía como la magnitud, y ese día, como a los 2 días, teníamos que ir donde mis suegros como a almorzar. Y yo le dije, ¿puedo ir a no sé qué en carro? Y fue entienda, niña. O sea, me dijo así como, entienda, o sea, no se puede mover. Y yo, ay, ok, está bien. Entonces ahí empezó como el tema de estar todo el día acostada. Y ahí empezó a desencadenarse muchas cosas. O sea, de verdad, muchas cosas. Entre esas, el tema de depresión. Pero eso... te voy a contar como hasta ahí, porque se me alargó el capítulo. En el próximo capítulo te voy a contar qué fue lo que vivimos con el proceso del hematoma, con el proceso de la ecografía y demás. Aquí abajo nosotros tenemos una membresía exclusivamente para ayudarte a mejorar tu relación con Dios en todas las áreas de tu vida. Ejemplo, si tú sabes que tus finanzas están quebradas,
y necesitas mejorar tu relación con Dios, quiero decirte que el mejor libro de finanzas que existe en el mundo es la Biblia, solamente que no sabemos. Y te damos literalmente el paso a paso, Excel, presupuesto. Bueno, aquí te dejo toda la información para que vayas, veas y nos veamos allí en la membresía que tenemos junto con mi esposo. Te dejo acá la invitación y por ahora nos vemos entonces en el próximo episodio.